vamos con el primer tema. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria sistémica. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque no solo va a tener una inflamación vascular, sino también extraarticular. De las que tienen esta manifestación, se dice hablar de un componente autoinmune utilizando manifestaciones sistémicas. La artritis reumatoidea es la que tiene mejor prevalencia. Algunas poblaciones dicen va entre 0.5 o 1%, pero incluso hay algunas latitudes que reportan hasta 3% en la parte de su prevalencia. En España incluso 0.8, pero puede variar mucho de acuerdo a la latitud geográfica que le está enfocando. Grupo favorito, mujeres. 3 a 5 según algunas, o sea, algunas 2, 3 a 1 en población mayor, y en otras bibliografías puede llegar hasta 5. Incluso antes se llegaba con otras bibliografías hasta 5 y ahora más bien dice que es 3 a 1. Entonces va a variar también de quién, en dónde están haciendo el estudio. Generalmente, entre la cuarta y la sexta década es lo más usual de los reportes, pero no quiere decir que adultos mayores o grupos más jóvenes puedan ser discriminados, o mejor dicho, no vayan a desarrollar la enfermedad. Y hay otro subgrupo que son las artritis idiopáticas juveniles, que generalmente se dan el diagnóstico en pacientes menores de 16 años que hayan tenido un cuadro clínico de manifestaciones de las últimas 6 semanas, que hayan presentado manifestaciones clínicas por lo menos 6 semanas y que justo los enfoques diagnósticos habían sido hechos antes de 6 meses de haberse detectado la enfermedad, incluso antes de cambio de edad. Pero vamos a enfocar sobre todo a la artritis reumatoidea de forma clásica. Vamos a ver que generalmente se habla de una predisposición genética que está basada en el compromiso de complejos de histocompatibilidad. Sobre todo hay que tener en consideración dos cosas. Hay pacientes en los cuales se ha visto que tienden a heredar sobre todo esa predisposición por el compromiso que tienen a nivel del HLA-4. Incluso se ha visto de que este subtipo va a ser como un indicador que el paciente, si presenta durante su vida ciertos factores ambientales, en este caso puede llegar a desarrollar o cambios hormonales o incluso ciertos hábitos no se puede desarrollar la enfermedad. Pero se ha hecho el enfoque de qué subtipos te pueden orientar que la enfermedad vaya más agresiva y qué subtipos va a permitir que la enfermedad sea menos agresiva. Pero también habían algunos subtipos que nos servían como patrón para considerar quiénes podían hacer efectos secundarios de mielotoxicidad o incluso nefrotoxicidad con ciertos fármacos de modificación de la enfermedad, que eran, por ejemplo, en ese momento sales de urea, que se dejaron de usar porque no a todos los pacientes podías hacerle este estudio clínico antes de iniciar el tratamiento. Yo les dije que puede tener el paciente la predisposición genética, pero puede durante su vida exponerse a un proceso viral, en este caso, citomegalovírus, Epstein-Barr, propiamente virus del adenovirus. Hay muchos que se han servido como punto gatillo porque comparten ciertos, en este caso, fenotipos biológicos que pueden hacer la simulación respectiva para mantener la cascada proinflamatoria. Pero sí también se ha visto de que hay hábitos nocivos que favorecen. El uso de tabaco es uno de ellos. Se dice de que es un factor que puede servir como para estimular. Grupos de mujeres posmenopáusicas por los cambios hormonales que tienen también se favorecen. Y hay ciertos factores protectores, sobre todo suplementación de vitamina D como parte de los esquemas que se han visto o incluso una dieta antioxidante. Ahora, ¿por qué nos importa esto? Porque dijimos que es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad donde va a haber una activación propiamente de la cascada proinflamatoria tras estimular el grupo de los linfocitos y puede haber una estimulación de la formación de autoanticuerpos por parte de los linfocitos B y va a haber una estimulación de las células efectoras que va a permitirte mantener esa cascada. Entonces vamos a ver qué va a pasar esto. Va a haber compromiso a nivel de linfocitos H1 helper y va a haber también compromiso de los linfocitos, sobre todo en este caso, la variante en este caso del TH17. Pero lo que yo quiero que ustedes enfoquen con en relación a la imagen es de que pacientes con predisposición y un estímulo favorecedor va a permitir que se active la estimulación de las células presentadoras de antígeno y que a su vez ella active la cascada inflamatoria tras estimular a la población linfocitaria.
los linfocitos, en este caso helper. Y vamos a ver que hay subtipos que van a favorecer a la producción de ciertas citoquinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Pero si ustedes se fijan cuáles son las que más están predominando, más las proinflamatorias, mucho más que las antiinflamatorias. Dentro del grupo inflamatorio, ¿quiénes son? Factor de humoral, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, como parte de las rúbricas de manifestación. Y las otras son las antiinflamatorias, la interleucina 4, 10, parte 2, pero no va a ser suficiente en el mantenimiento para poder cubrir a toda la cascada. ¿Y por qué nos importa? Si alguien, para ya, pero ahorita si no me quitan la idea. Entonces, en este caso, la cosa es de que hay ciertas citoquinas que van a favorecer la estimulación y no solamente va a ser el grupo de interleucinas, sino también el factor de crecimiento beta, que te va a permitir mantener lo que es la cascada. Entonces, vamos a ver que estas citoquinas van a servir para iniciar el proceso y también para estimular el grupo de los linfocitos B. Los linfocitos B son las que van a favorecer la producción de autoanticuerpos. Y ahí entra a tallar nuestros marcadores que nos van a servir para el screening y confirmación, tanto la hemoglobina M, es lo que es, en este caso, el factor reumatoideo, como el anticuerpo circuncidado. Pero lo que yo quiero que ustedes se fijen es que en la diapositiva de acá decíamos, estos pacientitos tienen predisposición para activar no solo población linfocitaria, sino también las otras células efectores. Y vamos a ver que también los macrófagos van a estar involucrados. Ellos van a tratar de mantener la cascada de producción de citoquinas proinflamatorias, sobre todo liberando el factor de necrosis tumoral alfa e interleucina. ¿Y por qué me importa esto? Porque estimular este de acá a que se siga la producción de citoquinas, de metaloproteasas, y asimismo la interleucina 1 va a favorecer a lo que se ve en la imagen de allá, que es la destrucción de cartílago y hueso. Asimismo van a activar mastocitos, granulocitos y va a mantenerse la síntesis de prostaglandina y interleucina. A su parte, los fibroblastos se van a caracterizar porque va a haber mayor secreción de citoquinas, metaloproteasas su matriz y también de catequinas. ¿Cuál es el objetivo? Que se dé la formación del panus. El panus en sí es el patrón inflamatorio crónico que se va a dar a nivel de la articulación, a nivel de las piernas. Pero lo que quiero que recuerden es que la vez pasada nosotros hablamos de osteoclasto resorción ósea y su favorecimiento sobre todo por la vía intracraniana. Entonces, esta tenía una asociación, como yo les dije, por eso es que entraban a tener a la artritis reumatoide como factor de riesgo, muchas veces porque iba a favorecer a mantener la resorción ósea y también a las erosiones que se ven en la enfermedad de AR y que también me puede estar presente en estos pacientitos que van desarrollando no solo AR, sino también osteoporosis. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, generalmente, cuando yo digo artritis reumatoide, ¿en quién pienso? Pienso en un paciente que te viene con historia de dolor en articulaciones, pero sobre todo un dolor tipo inflamatorio. Es un dolor que, por ejemplo, el paciente se levanta de estar horas en reposo o se va a la vida de noche por el dolor. Es un dolor que se da en reposo, es un dolor que puede mejorar un poco con movimiento, por eso es que tratan de hacer con medicamentos, pero que usan con rigidez, sobre todo como te gusta con profundidad articulaciones pequeñas de manos y pies, pues ellos se asocian con rigidez de movimiento. Puede durar por encima de los 30 minutos, que es el punto de corte en interacción con la artrosis, pero hay un punto de corte con bastante asociación, que es por eso la opresión. Antes, en las clasificaciones de los 80, por ejemplo, entraban a tallar el dolor articular y el proceso inflamatorio con punto de corte lunar como criterios de la diagnosis. Pero ahora ya no, porque no todos debutan de la misma manera. Pero de todas maneras consideramos este punto porque la mayoría de manifestaciones que tienen los pacientes con AR son manifestaciones osteomusculares, 60-90%. Y de ellos, por frecuencia, ¿quiénes están? Interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, los huesitos, en este caso del carpo, tobillos, sí, pero sobre todo el antepié, con los huesitos del metatarso y los huesitos de las interfalángicas proximales. ¿Puede comprometer muñecas, codos, hombros? Claro que sí. Rodillas también, pero por frecuencia son las pequeñitas. Es una presentación simétrica.
¿Pueden cursar con mialgias? Sí. ¿Pueden cursar con síntomas extraarticulares? Claro que sí. ¿Pueden cursar con, en este caso, cansancio, astenia, debilidad, variación ponderal? Pueden tener manifestaciones neuropsiquiátricas. Por ejemplo, pueden hacer cuadros depresivos cuando la enfermedad está activa. Puede haber manifestaciones neurológicas, como me puede comprometer la columna cervical, sobre todo C1 y C2, tienden ellos también a comprometer fibras nerviosas que van a extremidades. Entonces es importante considerar las manifestaciones neurológicas que van a haber por el compromiso a nivel axial cervical y por el compromiso del nervio a nivel periférico. Uno de los usuales muchas veces es túnel carpiano asociado al proceso inflamatorio del muñecas. Vamos a ver que hay manifestaciones, en este caso tipo nódulos reumatoides, que te sirven como factor pronóstico, pero puede estar presente el 30-40% de los pacientes. Sin embargo, vamos a ver que el otro que tiene también una frecuencia en la cantidad es el compromiso, en este caso, de linfadenopatía. El síndrome de Sjögren es importante considerar porque ellos van con un síndrome de sequedad a nivel de mucosas y a nivel de obesidad. Y lo que sí tenemos que tener en consideración que en este caso el Sjögren puede ser primario o secundario. Y los secundarios se asocian muchas veces con esta patología. ¿Es solo exclusiva con R? No. Puede también asociarse con lupus o colitis como parte del compañero. El síndrome de Fetty es un porcentaje bajito. Incluso en otra bibliografía decía, pues casi cerca del 1% de la población con AR de larga data, por encima de los 10 años, son los más vulnerables a desarrollar ese compromiso a nivel de lo que son vísceras, haciendo cuadros de esmomegal, hepatomegalia, citopenias asociadas y linfadenopatía acompañan. Su agresividad es porque lo predispone a hacer infecciones severas que muchas veces son los que contribuyen a la complicación o la supervivencia de esos pacientes. Las complicaciones pleuropulmonares y cardíacas se van a caracterizar por efusiones, pericarditis, pleuritis, compromiso intersticial a nivel pulmonar, cuadros de pericarditis y también cardiopatías isquémicas porque es una enfermedad proarteriosclerótica. ¿Listo? Ahora, antes que vuelva, ¿qué es lo que ves en las manitos? Sinovitis. Sinovitis. ¿Dónde? Las proximales. ¿Proximales? Acá. En la mano derecha. La mano derecha. Acá. ¿Ahí? En el cuarto. ¿En el cuarto? Ya. Entonces, miren, les voy a comentar. Esta es una imagen de las manitos. Yo les dije, ¿cuál es lo usual de esta enfermedad? Que usan las articulaciones pequeñitas de manos y pies. Metacarpo, interfalángicas proximales, muñequita. ¿Listo? Entonces, lo que su compañero me está comentando es lo siguiente. ¿Por qué me dice sinovitis? Porque normalmente si ustedes se miran las manos, ¿qué ven? Huesitos. Y acá se unen, ¿no es cierto? Pero acá se ve eso. No. Se ve tumefacta. Tumefacta justo a este nivel. Pero miren esos deditos, miren sus dedos y miren estos dedos. Es como si fuera un huso. ¿Por qué? Porque se empieza a inflamar, sobre todo a nivel de la articulación proximal. Entonces, por eso es que coge esa forma. Pero dice, no, todo el dedo está hinchado. ¿Pero dónde predomina más la barriguita? Acá. En las interfalangitas proximales. Si ustedes lo palpan, van a verlo como cuando tocan el dorso de esos borradores que tienen esos blanquitos, así lo van a ver, solo que con un poquito más de calor. Entonces, y miren ese dedito, cómo va haciendo propiamente, en este caso, la flexión y extensión respectiva, porque va cambiando. Si comparan este dedo con este dedo, no es igual, porque va cambiando también las estructuras periarticulares que lo mantienen en coordinación. Entonces, hay tumefacción en metacarpofalángicas, acá, en interfalángicas proximales, 1, 2, 3, acá y acá. Y entonces, miren esas muñecas y miren sus muñecas. Ustedes sus muñecas ven hundiditos. Y acá se ve así, se ve tumefacta y acá una ligera inclinación. Pero acá se ve toda tumefacta. Entonces, si yo tuviera que decir, ¿tiene signos de sinovitis? Sí, me sugiere sinovitis. En muñecas, en metacarpo y en interfalángicas proximales. ¿De una sola mano? No. Bilateral. Su diagnóstico de ella sería una poliartritis crónica de Becker. Tendríamos que preguntar. ¿Listo? ¿Qué vemos acá? Es una monoartritis de rodilla. La forma
veces va grupos extremos, por ejemplo, adultos mayores o grupo masculino por parte de presentación. Y a veces puede tener esto más esto. ¿Cuál puedo yo estudiar el líquido? La de acá, la amarilla. Porque puede que a ella yo le hago el signo del peloteo positivo, signo del tecla positivo. Que yo evidencie signos de alteración propiamente a nivel de las curvaturas, a nivel de los contornos y que se sugiera propiamente que hay derrame. Entonces yo hago la imagen, luego la fotosíntesis para hacer mi diagnóstico con el estudio. Doctora, la pregunta. Dime, niño. Las pacientes que inician de la manera monomolecular al pasar el tiempo, cuando evolucionan, Pueden hacer, no, puede debutar con una, pero en el transcurso de la enfermedad se puede bilateralizar y hacer simétrico. O sea, no es que exclusivamente va a ser esa, puede, o sea, es la forma. Ahora nos vamos. Veíamos las manitos. Estas manitos se ven mejor. Porque miren, ven cómo se ve. Hay cierta desviación a nivel de lo que es metacarpos. Sí, miren cómo se ve este dedito. Miren cómo se ve este dedito. Miren esos deditos en fases más avanzadas. ¿Y por qué quiero que los vean? Porque ustedes me van a decir qué tipos de deditos se ven. ¿Listo? Porque, miren, acá, ¿quién está extendido? ¿Quién está doblado? Y de acuerdo a eso, ¿qué se ve? ¿Quién es el que flexiona? Recuerden que este es proximal y este es distal. Entonces, si yo digo que hay una en este caso extensión en la proximal y una hiperflexión en la dorsal, ¿quién estoy hablando? Cuello de cis. Y si es la inversa es el butonier o el mojado. Pero en el primer pulgar, ¿qué puedo hacer? El dedo mojar o incluso hasta el dedo en Z cuando hay esta variación. Cuando hay una erosión excesiva de la primera metacarpofalángica y en este caso hay una flexión de lo que es metacarpofalángica y una hiperextensión de la distal. Ahí sí hablamos de un dedito en Z. Ahora, en relación a lo de acá, como yo les dije, le gusta manos y pies, pero puede comprometerme solamente la columna cervical si yo enfoco toda la región axial. ¿Y por qué? Porque si te digo, viene con dolor dorsal o nervosa, más probable es que o estemos frente a otro, una espondiloartritis seronegativa o una artrosis. Si te dicen que justo debutó con el dolor intraciprusco, pues lo más probable es que como tiene factor de riesgo para osteoporosis, te haya hecho una fractura. ¿Listo? En ese paciente, pues en ese contexto de vulnerabilidad del paciente. Lo que sí, la hipertrofia de la sinovial a nivel de lo que es el canal, en este caso carpiano, es la que generalmente se asocia con el túnel carpiano. ¿Cuál de estas pacientes haría? Esta puede ser, pero esta no se queda más. ¿Listo? Lo que sí quiero que me mencionen muchas veces es de que si ustedes se enfocan acá, la musculatura, o sea, van a ver el tejido aumentado tumefato por el cuadro sinovial, pero también va a haber un compromiso atrófico sobre toda la musculatura pedal. Porque como empiezan a doler, empieza a limitarse su movilidad. Y los músculos pueden... Ahora, vamos a ver que los pies pueden ser comprometidos, sobre todo a nivel del endopié, donde van a verse las erosiones, pero pueden haber compromiso de las metatarsofalangias. Puede haber un alus valgus y los deditos en martillo. Como les dije, los nódulos reumatoides no solamente se van a dar en zonas de presión, que incluyen incluso hasta el área del sacro, sino también en los tendrones. Y las manifestaciones cardiovasculares, como le digo, pericarditis, valvulopatías, incluso cuadros a nivel de aorta que pueden hacer insuficiencia o cuadros de stenosis, cardiopatía isquémica, como lo mencioné, y cuando les dije que puede ser cuadros de pleuritis, va a ser un líquido tipo exudado, con complementos bajitos y con el LDH elevado y glucosis bajitas. Ahora, el Kaplan está asociado mucho a lo que vamos a ver acá, ¿sí? En este de acá, nódulos, en este caso a nivel del tejido pulmonar, un patrón intersticial tipo sugerencia a una pneumoconiosis y en un paciente con AR son los criterios que cumplen para esta posibilidad diagnóstica del síndrome de Kaplan. Como ellos pueden hacer cuadros de compromiso intersticial, tiene ciertos patrones usuales a nivel tomográfico. El patrón mío es el más asociado, pero sin embargo, como ustedes ven, también hay otros patrones que sobre todo en los estudios tomográficos, ya que el radiográfico
nos puede ayudar con la identificación de estas opacidades reticulares, sobre todo a nivel de panelización, y que pueden dar cierta forma de lo que es el vidrio esmerulado o ciertas consolidaciones acompañantes, o incluso que pueden haber cuadros de contractasis. Entonces, patrón mu, patrón mine, patrón no y patrón dar. Son compromisos intersticiales que se pueden dar en las manifestaciones pulmonares de pacientes con AR. Acá solamente van a ver el infiltrado vesículo intersticial que se ve a nivel del pulmoncito. Y vamos a ver que sus pacientes se pueden quejar de esfuerzos, que va progresando, tos seca, muchas veces alzas térmicas no necesariamente altas y solamente son mayores cuando se sobrevive un cuadro infeccioso. Como son pacientes con dolor crónico de tipo inflamatorio, son usuarios de ARES, que pueden desarrollar con el tiempo nefropatía por estos medicamentos, pero también, como usan otros para enfocar la enfermedad, ellos pueden hacer proteinurias muchas veces, y no necesariamente es porque estemos frente a un lesio, sí, sino también como parte de manifestaciones clínicas de la enfermedad asociada con el uso de tratamientos. Felgi, como les dije, compromiso sobre todo, vísceras, citopenia, adenopatías, riesgo de mortalidad, que nosotros decíamos tiende a darse en pacientes con AR de larga data, más de 10 años de evolución, sobre todo el grupo femenino, tiende a darse más entre el quinto y la séptima década, no se da muy frecuente en lo que son en las razas sobre todo africanas, pero también otras de las manifestaciones a considerar son las oftalmológicas. Ellos pueden hacer escleritis, episcleritis, ojo seco, pueden hacer queratitis zika. Muchos pacientes cuando vienen a un oftalmo le encuentran que tienen una queratitis hasta necrotizar y dicen, vaya reumato que les busque la patología en este caso, porque puede ser AR, puede ser una vasculitis, puede ser un desmoñete, puede ser un Sjögren, entonces lo envían para el estudio respectivo. Lo que no deben olvidar es de que títulos por encima de 3 veces el valor referencial del factor y de anticuerpo citrullinado muchas veces se asocian con un tipo particular en el tipo de compromiso de complejo de histocompatibilidad y que te pueden asociar a un pronóstico agresivo de estos pacientitos, es decir, hacer más manifestaciones extraarticulares o subrefractarias al manejo de monoterapia y requerir manejos de terapia doble o hasta triple. Puede haber compromiso vascular en los diferentes tipos de arterias, pero los que preocupan es cuando compromete el recinto pequeñito, porque puede dar esas lesiones que vemos en extremidades que pueden llegar a condenarse. Pero también hay lesiones purpúricas palpables, como se ve acá. AR puede ser causa de vasculitis secundaria. Las anemias generalmente son normo-normo, pero hay una que es hipocrómica asociada a la retención del hierro a nivel del sistema reticulo endotelial, y por eso tú le puedes dar hierro endovenoso oral y no te va a modificar esto, porque muchos se asocian con la actividad del linfático. Ellos, a diferencia del lupus, tienden a hacer trombocitosis, por eso plaquetas a veces cuando están activas tienen 600.000, 700. En relación a los enfoques diagnósticos, cuadro clínico sí o sí tiene que estar, pero ¿con qué lo complementas? Con el estudio cero. Tú vas a pedir como screening tu factor reumatoide, porque tiene una sensibilidad buena, pero vas a confirmar con tu anticuerpo citrullinado, porque tiene una especificidad casi del 95 al 98%. En cada consulta vas a pedir ambos, no, te ayudan para tu enfoque diagnóstico, te ayudan para valorar tu pronóstico. Sí o sí, anticuerpo citrulinado te confirma, pero también te ayuda como para enfocar el pronóstico. No te va a ayudar para monitorizar actividad. Si quieres monitorizar actividad, marcadores inflamatorios. Si quieres monitorizar extensión, si quieres monitorizar extensión de la enfermedad hacia otras manifestaciones fuera de las articulares, bioquímico, hematológico, imagenológico, y si quieres monitorizar tratamiento, hepático, renal, hematológico, son donde más vemos las complicaciones. Si quieres iniciar biológico, porque tu paciente ya tiene 6 meses con tratamientos inmunosupresores modificadores de la enfermedad síntoma y no te está respondiendo la enfermedad, está discapacitando más, o presentó un RAM por estos medicamentos y ya no puede usar, o porque te lesionó un órgano y necesitas salvar ese órgano y vas a usar biológicos, ahí ya tienes que hacer su screening, que no tenga ninguna patología viral, bacteriana, ni parasitaria, ni
porque si no, tú inicias y te vas a reactivar la enfermedad. Entonces eso hay que tener en consideración. Las manifestaciones también tenemos que ver a nivel imagenológico. No te va a hacer el diagnóstico, te va a decir solamente estás frente a una artritis inflamatoria que te está erosionando. Para eso te sirve el imagen. Y para ver qué otras manifestaciones extra puedes tener. Entonces lo que yo quiero que vean acá es que cuando recién empieza la enfermedad, cuando es artritis reumatoide temprana, la placa solo te va a dar aumento de tejido blando alrededor de la articulación. Lo que veíamos los deditos hinchados. Se va a ver una imagen radiopaca alrededor de las interfalángicas, metacarpofalángicas, donde tú estés evaluando. Pero conforme avance la enfermedad, tú vas a aplicar un esquema en lo que buscas ver cuánto de pinzamiento que hay. A diferencia de la artrosis, es un pinzamiento simétrico, es decir, los huesitos se van a ir juntando y conforme siga progresando, la enfermedad va a haber erosiones y abscesiones. Entonces, lo que ustedes ven acá, ¿qué se ven? Erosiones marginales, justo en interfalángicas y metacarpofalángicas. Y lo vemos mejor acá. Donde se ven las erosiones, siempre va a verse como una imagen radiolúcida. En los bordes, ¿se ve completo el huesito hasta acá? No, se pierde ahí en el camino. Y conforme hay una inflamación, el espacio se reduce hasta ser nulo. ¿Y solamente qué se visualiza? Esta línea esclerótica. Justo como algunos grupos veíamos artritis erosiva. Ellos decían, busco las alas de gaviota. Pero toda erosión siempre te va a dar esa imagen. ¿Ves? Como si nosotros lo vamos a visualizar sobre todo a este nivel. Acá, acá. Pero acá quiero que vean, no hay espacio alguno, solo se ha pegado. Ven acá, la parte de la muñeca, ¿se puede ver la diferenciación entre los huesitos del carpo? Casi no, se ve como si fuera un solo huesito unido, así como Pangea, que antes unía varios tejidos igualito. Y el aumento del tejido. Entonces, por eso es que decían, al inicio de la enfermedad, solo puede haber tumefacción en partes blandas o no tener ninguna imagen. Y avanza, y lo que sí se ve es que, si ustedes se fijan bonito, entre huesito y huesito se ve más oscurito justo en la unión articular. Miren, ¿se ve más radiolúcido o se ve igual de radiolúcido? Este se ve más radiolúcido, más oscurito. Esa es la famosa osteopenia, o algunos dicen cuando es muy llamativa, osteoporosis fluscal, por el proceso inflamatorio, pinzamiento y las erosiones. Pero si yo quiero verlo tempranamente cuando me saca la placa normal, la resonancia es la que me ayuda a buscar esto, cómo se unieron los huesitos y cómo se busca la presencia por el proceso inflamatorio de erosión. Pero si no tengo resonancia, ¿quién me puede ayudar? La ecografía. Es, por eso hay muchos reumatos que en el consultorio tienen su ecografía. Y probablemente se encenden y ese es el objetivo, detectar tempranamente, porque si el paciente debutó, le está haciendo el diagnóstico y de frente ya tiene erosiones, está siendo agresiva su enfermedad. Puede que con monoterapia no te vaya a responder y vaya a necesitar terapia dual o incluso la radical de 3 fármacos en servicio. Si yo le hago el estudio líquido, líquido tipo 2, líquido inflamatorio, menos viscoso, con celularidad entre 2000 a 50.000, polimorfos que no pasen los 50%, y sobre todo, en este caso, es un líquido con bacteriológico negativo. ¿Listo? ACR, ¿qué nos dice? Necesito 6 puntos para mi probabilidad clínica diagnóstica de artritis reumatoide. Entonces, si yo digo, ¿se acuerdan de la persona con las manitos que vimos? Tenía 10 articulaciones afectadas, contando mis metacarpios y mi interfalángica, tengo 10, tengo 20 acá. Si tengo de ambas manitos, ¿pasé los 10? Sí. ¿Cuánto le doy? 5 puntos. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo falta que te diga? 2 meses. ¿Cumple el criterio de más de 6 semanas? Sí. Probabilidad clínica de artritis reumatoide. Confirmo que es inflamatoria sistémica con sus marcadores, BCG o PCR, pero si puedo pedirlos ambos, mejor. Bien. Y screening y confirmación. Factor en screening. Salen positivos, artritis reumatoide 0 positivo. ¿Listo? Si salieran negativos,
tiene el cuadro clínico y los estudios para diferenciar de otras etiologías que están negativos, a ellos se llaman artritis reumatoide seronegativa. Cumple el criterio clínico en ese momento, pero recién se utiliza en el transcurso de la enfermedad. Puede que ahorita tú le sacas Ana, Anca, eso es todo Elena, a todos negativos. Factor y el otro es negativo, pero tiene la placa con aumento de tejido blando y esbozos de erosiones, incluso en personas, y tiene un cuadro de poliartritis crónica simétrica. Entonces, ¿qué te sugiere? Que sí tiene una artritis reumatoide, solo que ahorita está cero negativo. Y tú le tratas, porque estás tratando al paciente con sintomatología y ya le investigaste otras cosas y no las cubres. Entonces, en ellos puedes iniciar tratamiento que le darías una AR y en el seguimiento puedes volver a repetir para ver si cambia. ¿Cuál es el manejo? Mi objetivo es de que los primeros 6 meses yo pueda sacar el corticoide. El corticoide es manejo sintomático, es mi terapia buena. ¿Listo? Porque ¿qué dijimos? Es una enfermedad inflamatoria. ¿Me responde con AINES solamente? Son refractarios a AINES, por eso usan corticoides más altos. ¿Cuánto de corticoides? Generalmente 5 a 7,5, máximo 10. ¿Por qué? Necesitan dosis bajita. Entonces, el corticoide, dependiendo, si uso 7,5, puedo usar 5 en la mañana, 2,5 en la cena, tratando de mantener el ritmo circadiano. Pero ¿de qué me guío? Del cuadro clínico. El paciente dice, no, en la noche me duele más. Entonces yo lo combino así. Pero hay otros que te van de frente y te dicen, solo en el desayuno y dale en el almuerzo el antiinflamatorio. Ese es tu tratamiento sintomático. ¿Te modifica la enfermedad? No. Farmas, DIMARS, son lo mismo, solo en inglés y español. Entonces, los FARMES son fármacos modificadores de la enfermedad, los que van a trabajar sobre la fisiopatogenia. Entonces, vamos a ver que quiero que se ponga FARMES biológicos inhibidores de la JAK. ¿Quiénes conforman a los FARMES? Los FARMES son los sintéticos, por si acaso, metrotexate, sulfasalacina, leflunomida, hidroxicloroquina, cloroquina, y los que usamos para manifestaciones extraarticulares, sobre todo ciclosporina, ceftriaxona y ciclofosfamida. Ahora, ¿son todos buenitos? No, tienen sus efectos secundarios, todos ellos. Entonces, de acuerdo a su perfil, a la manifestación clínica que tiene el paciente, pues yo voy a escoger. Generalmente, si mi paciente de AR viene con manifestaciones articulares, mucocutáneas, que es lo más frecuente, pues lo más usual es que yo voy a escoger cualquiera de estos de acá. Y también para combinar voy a hacer eso. Puede que lo junte metrotexate más leflunomida, o puede que lo junte sulfasalacina más metrotexate, o en los casos muy agresivos puede que use hidroxicloroquina, sulfasalacina y metrotexate, terapia triple. Pero en los que tienen, en este caso, un DAS28 alto, por encima de 5.1, tiene factores de mal pronóstico. Entonces, yo puede que de frente me inicie con terapia regresiva, pero hay muchos que van por la terapia escalonada, empiezan con la monoterapia. Entonces, considerando los efectos de sinergismo y secundario, pues 19 puntos. Entonces, ¿qué decir? Sintomático, corticoide más misal. Aparte, yo a mi pacientito, si me está debutando con la manifestación articular y no tiene contraindicación, metrotexate, está ahí. Pero si tiene contraindicación, leflunomida. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos secundarios. Y si puede comprar el paciente, genial. Generalmente yo le debo utilizar entre segundo y tercer mes, porque el efecto recién lo voy a empezar a ver ahí. La primera semana, la segunda no, por eso es que le doy el corticoide con los años, terapia puente. ¿Listo? Y yo lo voy viendo. Voy viendo que no tenga efectos gastrointestinales, hematológicos, complicación renal. Y de acuerdo a eso, digo, sigo con esto y voy subiendo. Puede que le empecé con 10 miligramos de metrotexate, pero no me está respondiendo. De lo que tenía un DAS28 de 5, ahora tiene un DAS28 de 4 o 5, o sea, no cambió mucho. Si yo hago la resta, no me pasa el 1.2, de diferencia que es mi objetivo. Entonces, en este caso digo, pues tengo dos opciones. O le subo la dosis, le subo a 15, o sea, le doy 3 tabletas el sábado
le doy 3 tabletas el domingo y lo veo en 3 meses. O de frente digo, sigo con mis 10 o le subo un poquito y le agrego hidroxicloroquina, 200 miligramos, todos los días en la cenita o 400, lunes, miércoles y viernes como otra alternativa. Y lo veo 2-3 meses después. Si vemos que su DAS de 4.5 ahora tiene 3.2, entonces quiere decir me está respondiendo. Entonces yo puedo seguir con ese esquema y mantener. Pero ¿qué pasa? Ya le estoy dando metrotexate 15, hidroxicloroquina 400 y veo que me sigue un DAS alto. Yo puedo agregar un tercer fármaco y subir un poquito la dosis de los de acá que se pueda subir. Si no, le agrego el tercero. Pero si vemos que igual me sale un DAS alto con actividad, o sea, agregado otra manifestación, o ya empieza a presentar toxicidad por esas combinaciones, pues yo digo, o le añado un Faminect, que es rico. Por ejemplo, puede ser una combinación de Eternecel más metrotexate, que es un biológico más un sintético. O agrego otro medicamento que es el inhibidor del HAP. O la otra opción que yo tengo es de que en este caso suspenda lo deje con uno de ellos y lo siga. Si no me responde, roto entre ellos. Pero ¿a qué me refiero con los biológicos? Los biológicos, recuerden, si yo quiero un efecto rápido, porque su órgano está en peligro, biológicos. Si yo llevo 6 meses con dosis efectivas máxima de al menos 2 inmunosupresores sintéticos y no te está respondiendo y sigue con actividad alta o el paciente se capacitó mal, pues el biológico entra a tallar. Puede que no le quite el metrotexate, pero sí le agregue el biológico. Biológicos que generalmente usamos, subcutáneo, Eternecel, adalimumab, endovenosos, infliximab. Este fue el primero que empezar. El problema era el segundo año, era la tolerancia, que empezó a ser el paciente y tenías que pasar a otro biológico. Todo este grupito, acordándose ustedes, de las vocales, de los goles y de las que aciertan sus preguntas, todos son anti-TNF. Rituximab anti-CD20, déjenlo para su compromiso de órganos y refractariedad de tratamientos o cuadros hematológicos refractarios. Los antiinterleucinas 6, tocilizumab y civilizumab, casos refractarios. Yo usaste los primeros biológicos sin respuesta alguna. Abatace es otro anti-CD80 y anakinra, antiinterleucina 1. Esto es para los procesos más agresivos, no te respondió con los primeros. Pero como ven, no es color de rosa usarlos, también tiene efectos secundarios, sobre todo las exacerbaciones infecciosas si tú has hecho un tamizaje antes de usarlo. Pero también tenemos a la familia de los inhibidores, en este caso de las angiospinasas, que en este caso son las encargadas de bloquear la actividad en una vía que en este caso recibe la señalización de la JAT para lo que es en este caso las modificaciones respectivas. Por eso es que se dice el objetivo es que el estabilizador llegue al núcleo y que no se modifique la transcripción génica y por consiguiente que en este caso va a dar lugar a la formación de interleucinas proinflamatorias. Entonces se dice que tenemos tofacitinib, baricitinib como las más usuales, pero el problema es que cuando lo usábamos, o sea, no es que no fueran efectivas, te mejoraban la CR 70, el 50, o sea, te mejoraban propiamente el cuadro clínico. Sin embargo, los efectos que podía darse es que eran pacientes más vulnerables a hacer infecciones por herpes zóster u otras infecciones virales. Pero que era efectivo, sí, solo que tenías que ver qué paciente se podía haber beneficiado que no tuviera tanto riesgo para desarrollar. Entonces, ahí dijimos cuarta, quinta década, pero puede darse más jóvenes, claro que sí. O las que hicieron juvenil y pasaron a la variante adulta, pueden embarazarse. Pero tú le dices que tengan cuidado, sobre todo si están usando metrotexate y leflunomida porque son teratógenos. Y si es que cuando concibieron que estaba activa la enfermedad, para eso, a pesar que generalmente tiene que inactivarse la enfermedad, se mantiene inactiva, ¿qué pueden usar? Hidroxicloroquina. Sulfasalazina también, pero eso se agregó posteriormente, porque antes solo era hidroxicloroquina.
hidroxicloroquina. El lupus era hidroxicloroquina y azathioprina, pero lupus tenía otras manifestaciones, sobre todo de los. Y en biológicos dijeron, bueno, esto de acá podemos usar, pero más bien se ve muy beneficio porque también el embarazo tiene ciertos efectos en lo que es la parte inmunológica. Entonces, vamos a ver de que si nosotros estamos frente a un paciente que diagnosticamos artritis reumatoide, al control, que lo vemos al segundo o tercer mes, va a venir el paciente y yo voy a tener que aplicar, sobre todo lo más usual que apliquemos es el DAS28. Y que vamos a contar las 28 articulaciones más usual por frecuencia comprometida. Interfalángicas, proximales, metacarpo, muñecas, codos, hombros, rodillas. Y de ellas yo voy a colocar cuántas están inflamadas, cuántas dolorosas y cómo está mi BCG o PCR. Y cómo ha estado el paciente con la enfermedad en estos últimos meses. Mi objetivo es llevarlo a la remisión, un DAS menor de 2.6, pero de un 3.2 hacia arriba, mi paciente está aquí. Y por encima de los 5.1 tiene una actividad alta. El problema es de que yo, por ejemplo, le tomo un DAS 28 ahorita y el control tengo que volver a tomarlo, porque yo tengo que hacer una resta en relación al puntaje previo y al actual, porque mi objetivo es que cambie esto y que esa diferencia sea por encima de 1.2 para decir que sí me está respondiendo. Menores de sus valores, la capacidad de respuesta es mínima. Ahora, ¿cuáles son los factores pronósticos? Realmente este grupo más involucrado son mujeres, por eso es que es la caída total. Pero niveles altos desde el inicio, en lo que es factor, anticuerpos circulinados, marcadores inflamatorios altos del inicio, también te va a decir, esta enfermedad va a ir realmente refractaria o bastante agresiva, que vas a necesitar realmente terapia individual. Pacientes con comorbilidades o que tienen manifestaciones articulares, que son los que pueden servir para un indicador, hábitos nocivos, sobre todo el fumar, y lo que es en este caso obesidad. También inmunosenescencia de adultos mayores entra a tallar, y si es que desde el inicio encontraron erosiones en las imágenes, también te sirve como factor de mal pronóstico. ¿Listo? Entonces eso es en relación a